criminal. Aquí es muy importante decir que estamos viviendo una nueva época y la voy a explicar pasito a pasito, porque una de las cosas que hicimos mal, yo creo, fue no saberlo explicar, no hablarlo con claridad y dejar que el discurso y la narrativa fuera manejada con intereses políticos de gente que nos quería golpear, que nos quería dañar. Pues la verdad se estaba pasando y sigue pasando en México un fenómeno que no se ha comprendido y que nos está afectando. ¿Qué está pasando básicamente? Cuando yo llegué a la presidencia les decía, ¿qué encontramos? Primero, las policías estaban carcomidas por la corrupción, por una idea que subsiste en política, viene del viejo régimen y que consiste en creer que todo se arregla con corrupción. Había un gobernador del estado de Veracruz que decía, muy alegre, presidente, no hay nada más barato que lo que se arregle con dinero. Y cuando ese mensaje de tú recibe tu lana y mira para otro lado, hazte pato, corre, cuando se trata de pasar un semáforo o estacionarse en lugar prohibido, pues hay consecuencias. Pero cuando se trata de dejar de que los criminales se apoderen de tu ciudad, se apoderen de tu policía, hay consecuencias más graves todavía. Y eso un poco fue lo que pasó. Otro factor que yo veía era que los gobiernos preferían voltear para un lado, no actuar enfrente del crimen y dejarlos hacer lo que quisieran. Hay esta idea todavía entre muchos políticos que dicen no te metas con ellos, déjalos, no te metas en problemas, ellos a lo suyo y tú a lo tuyo. Y por eso yo les puedo decir que el problema de México no es haber enfrentado la criminalidad como yo lo hice. El problema de México es no haberla enfrentado a tiempo. Es haber dejado que los criminales crecieran, se expandieran, se apoderaran de las policías, se apoderaran de las alcaldías, se apoderaran de los gobiernos estatales. Por eso hay varios gobernadores ahora perseguidos. Y con eso la vida de los ciudadanos se deteriora. Entonces encontré esta idea de que no te metas con ello. Y finalmente una tercera, que es que el crimen organizado se estaba apoderando de pueblos y de ciudades. Es un fenómeno que le han llamado, y yo le llamo también, la captura del Estado. Lo que estamos viviendo, amigas y amigos, en México es una captura del Estado por el crimen organizado. Nada menos. No es un tema de drogas nada más. Tiene que ver en parte, pero no es ni lo único ni lo más importante. Lo grave es que hay un apoderamiento de las instituciones por parte de la criminalidad. En resumen, yo veía dos procesos paralelos que estaban ocurriendo. Por una parte, las instituciones de seguridad y justicia, las policías, los ministerios públicos, etcétera, se estaban descomponiendo muy rápidamente, iban para abajo. Y el crimen organizado estaba ganando terreno día con día, estaba haciéndose cada día más poderoso y más fuerte. Eso, en esencia, estos fenómenos iban a acabar con la vida del Estado mexicano si seguían adelante. ¿Qué era lo que pasaba en realidad? Hay nuevas circunstancias que encontramos al entrar al gobierno. Lo primero, y es muy importante entender, es que hay un nuevo modelo de negocio criminal. Quizá la gente más experta, la gente más madura pueda recordar que antes, en el siglo pasado, en el siglo XX, todo era una cosa de narcotráfico, literalmente, ¿no? ¿Qué significa narcotráfico? Literalmente significa tráfico de narcóticos a Estados Unidos. O sea, los criminales se dedicaban a venderle droga a los gringos. Lo siguen haciendo, por supuesto, pero a partir de este siglo más o menos pasaron varias cosas importantes. Pasaron del narcotráfico al narcomenudeo. ¿Por qué se da esto? Porque México, a partir del Tratado de Libre Comercio, tiene más capacidad en general de consumo los mexicanos. Hay quien dice que empezó a haber narcomenudeo, o sea, venta de drogas en México, que porque los colombianos dejaban cocaína a los traficantes mexicanos para pagarles en lugar de dinero. Yo no creo mucho esa hipótesis, porque en realidad lo que quieren es deshacerse del dinero sucio y por eso lo entregan, ¿no? Pero vamos a suponer que esa tesis es así, que los mexicanos, para deshacerse de la cocaína, tenían que venderla localmente. Yo creo que hay una razón estrictamente económica. A partir de los 90, cuando México entra al Tratado de Libre Comercio,
empieza a tener más ingreso en general la sociedad. Antes no había crédito. Las tasas de interés eran de 40, de 80%. No había hipotecas, no había gente que pudiera comprar un coche a crédito, no había eso. Y cuando llegamos finalmente con varios gobiernos, con políticas más o menos estables, pues la inflación bajó a menos de 10%, que era un gran logro, con nosotros ya a menos de 5%, se empezó a restablecer el crédito, etcétera, etcétera. Entonces, eso produce un fenómeno económico, que al crecer el ingreso de una sociedad, haz de cuenta el ingreso de ustedes, cuando tienes más dinero, gastas más, ¿no? Esa es una tendencia muy humana. Crece lo que se llama la canasta de consumo, entonces la gente empezó a comprar más cosas, empezó a comprar refrigeradores, pantallas planas, muebles, teléfonos celulares, coches que por primera vez se daban a crédito, coches nuevos, casas, por primera vez había hipotecas en 30 años en México. Pero esta canasta de consumo también creció en otra cosa, en drogas. Entonces los muchachos o la gente empezó a tener poder adquisitivo para comprar también drogas, que se empezaron a vender en los giros negros, en los tables, en los bares, en los antros, como llaman los muchachos, y luego en las tienditas, en las colonias, y en los taxis, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón México empieza a tener también consumo local. Entonces, no solo hay el narcotráfico, que es el del siglo pasado, sigue habiéndolo, pero ahora hay además narcomenudeo, venta en las esquinas. ¿Eso cómo afecta a la actividad criminal? En el viejo negocio de los narcotraficantes viejos, lo que les deja lana es el transporte. Ahí está el valor agregado. Cómo pasar una tonelada de cocaína de Altamira o de Veracruz hasta Houston, por ejemplo. Entonces la meten en un camión de doble tapa y la esconden. Ahí está la lana. Si la logran pasar, sacan un billete. Lo siguen haciendo, pero en el nuevo negocio, ¿cómo vendes una tonelada de cocaína en bolsitas de 1 gramo? ¿Saben cuántas bolsitas de 1 gramo salen de una tonelada de cocaína? Suponiendo que no la desdoblan ni nada. 1 millón de bolsitas. 1 millón, la misma tonelada en bolsitas es 1 millón. ¿Cómo colocas 1 millón de bolsitas en la zona metropolitana de Monterrey? Eso nos lleva entonces a que el valor agregado no está en cómo las transportas, sino cómo las colocas. Y como ocurre con cualquier distribuidor, el valor detallista, el valor al menudeo, no está en el transporte, está en el control del punto de venta, de múltiples puntos de venta. Es decir, el valor agregado de un detallista, que puede ser por ejemplo la Bimbo, es que en cada tiendita los gansitos apachurrados y feos los cambian y al día siguiente tienen que estar frescos y hasta adelante del mostrador. Que las cervezas Regia, por supuesto, las 2X y las Tecate, por ejemplo, todos los días tiene que pasar el camión distribuidor ¿a qué? A cambiar las cervezas frías, a cobrarlas, a reponer las que se consumieron, etcétera. Es el control del múltiple punto de venta, a cobrarle al de la tiendita, etcétera, etcétera. Bueno, las drogas también es así. El valor agregado no está en el transporte, sino que está en el control del punto de venta. Y esto lleva a una dimensión totalmente distinta el fenómeno criminal. ¿Por qué razón? Porque para controlar el punto de venta necesitas controlar el área, necesitas controlar el territorio, necesitas controlar el barrio. En el viejo negocio que hay, tiene que controlar la ruta. Y por eso los narcotraficantes se dedican a sobornar o amenazar policías de caminos y agentes americanos en la aduana, esa es la verdad. Pero es la ruta, es una raya. En cambio, además, para colocar el millón de bolsitas en esta colonia o en la que sigue, o en el barrio viejo de Monterrey, o en San Pedro, donde sea, necesitan controlar el territorio. Y ese control del territorio es el factor más importante que estalla o que detona la violencia en México. El control territorial. Antes no había eso porque no necesitaban el territorio, no necesitaban controlar las tienditas de este barrio,
ni los antros de este otro, etcétera. Ellos iban por la carretera, pero ahora sí necesitan controlar esa manzana, ese barrio. Y eso es lo que provoca, por ejemplo, que se empiece a someter a las policías. ¿Por qué razón? Porque así como el policía de caminos controla la carretera, pero además es más difícil porque ellos van escondiendo la droga y no la sacan, no la muestran. Aquí necesitan el control de la policía, porque el policía está en las esquinas, el policía está en las patrullas, y si no lo controlan pierde su negocio. Por eso, en este nuevo negocio que empieza más o menos en este siglo, ellos tratan de controlar a los policías. Ahí viene donde empieza la captura del Estado. Antes no necesitaban capturar al policía, ahora sí lo necesitan. Se les facilita mucho por la corrupción, porque el policía trae el chip que le aprendió al alcalde, que el alcalde aprendió al alcalde anterior, de que tú recibes lana y no te metes en problemas. Entonces, entraron como mantequilla y se empezaron a apoderar de nuestras ciudades y de nuestros estados. Otra cosa, para pasar una tonelada de cocaína hacia Houston, pues ¿qué necesitas? Un camión, un chofer, el ayudante que se llama el garrotero, ¿no? Gente que va adelante, ¿cuánta gente creen que se necesita? Pues no sé, 10, 20, 30, ok, 50, denme el número el que sea. Ahora, para vender 1 millón de bolsitas en una semana o en 15 días en Monterrey, ¿cuánta gente necesitas? Necesitas cientos o miles de gentes. Entonces, eso provoca que este fenómeno de crimen organizado se disperse rápidamente en la sociedad y se crean redes que no había antes de carácter criminal. Los que venden, los que cortan, los que cobran, los que vigilan, los soplones, los halcones, etcétera, etcétera. Otra cosa de estas diferencias. En el viejo negocio, el soborno, la mordida, es para que dejen pasar el camión. Y al que trae el camión le urge pasar, o sea, lo que le urge es llegar, ¿no? En cambio, el que quiere vender aquí en esta colonia droga, o en los bares ahí de Monterrey, él no quiere pasar ahí, él quiere quedarse, él quiere vender su mercancía ahí, lo que lo hace más peligroso. Cuando un alcalde o un gobernador llega a un arreglo con los criminales para este nuevo negocio, ya no es como era antes para que pasen, ahora es para que se queden, les está entregando la ciudad. Entonces las diferencias, como ustedes pueden ver, para algunos parecen imperceptibles, pero la verdad son enormes y muy peligrosos. Cuando nosotros vemos este fenómeno, entendemos que o hacemos algo y actuamos con toda determinación, o se van a acabar apoderando de los municipios, de los gobiernos y finalmente de México completo. Ese es el fenómeno de captura del Estado que empezó con este proceso. Entonces, aquí el factor clave es que el nuevo delito, ellos quieren quedarse en el lugar, quieren apoderarse del lugar, le empiezan a llamar incluso la plaza, ellos quieren la plaza. Lo cual lleva a un tema de territorio, ellos les interesa el territorio, el control territorial, y eso, amigos, es lo que detona la violencia. En el modelo anterior, este tema de control territorial es la causa de la violencia que se vive en México, y les voy a decir por qué. En el modelo anterior, vamos, esto es figurado, hagan de cuenta que las rutas del narcotráfico eran más o menos así. Por un lado está el cártel del Pacífico, que tiene, digamos, 2 ramales. La droga pasaba por el Pacífico y una entraba por Tijuana y otra entra por Nogales. De este lado del Golfo está claramente el cártel del Golfo, ¿no? Que pasa por toda la costa y entra por Matamoros, por Reynosa. En medio están los de Juárez, así dicho en términos muy generales. Pero si se fijan como en la geometría, son como barras paralelas que no se tocan, no se cruzan, son como vías de tren. Por eso no hay tanta conflictividad. La hay desde luego en el siglo pasado, pero no hay del tamaño que tenemos ahora. Porque estamos hablando solo de líneas en el mapa, de rayas en el piso amarillo. Pero cuando para ellos es importante el territorio, controlar una superficie, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a pelearse el territorio, empiezan a pelearse en la misma ciudad. Hay 2 grupos que quieren vender su producto en esta ciudad,
se disputan la ciudad y se la disputan muy violentamente, cruelmente. Se trata de eliminar, por ejemplo, a los vendedores del otro lado, pero no solo se trata de asesinarlos, sino de intimidar al adversario. Por eso esa crueldad de decapitar, de colgar de un puente, etc. Porque la disputa territorial no solo inicia la violencia en México, sino que la hace terriblemente cruel. Aquí voy a un punto que sé que es controversial, pero es la verdad. Independientemente de lo que yo haya hecho, que creo que era lo correcto, combatir a los criminales, la violencia se desata no porque el gobierno actúe o deje de actuar. La violencia se desata porque los grupos criminales están peleándose ferozmente el territorio. Y esta violencia empezó incluso antes de que yo llegara a la presidencia, que se escala la presencia de grupos de crimen organizado. Y además sigue, a pesar de que a mí me echan la culpa, etcétera. Bueno, pero la verdad es que ya hasta se declaró el fin de la guerra, por ejemplo, y sigue la violencia, todo lo que da. ¿Por qué razón? Porque no es lo que haga el gobierno lo que la causa, es la disputa territorial, es la búsqueda de control territorial. Bueno, así estaban las cosas. Otro factor que fue muy importante fue la debilidad institucional. Por un lado, por la corrupción, que ya lo he dicho, que viene de muy atrás, que no es un tema cultural, ¿eh? La corrupción es un tema institucional. Eso sí, se va moldeando en la sociedad. Pero miren, si un niño aprende en la sociedad a que la ley se respeta y a que el que respeta la ley le va bien y al que la viola le va mal, ese niño no va a ser corrupto, ese niño va a respetar la ley. Pero si la enseñanza que estamos dando es que al que viola la ley le va toda, ¿no? Y al que trabaja, respeta a los demás, paga impuestos, le va muy mal, la enseñanza es que todo el mundo debe actuar mal. En el tráfico, ¿qué pasa? Está todo el mundo formado, respetando, y de repente en un semáforo, y de repente pasa alguien en sentido contrario, rebasando a todos los demás, diciendo, mensos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Al siguiente el otro va a salir, y el otro, y se hace un caos. En nuestro México está pasando eso, estamos mandando las señales equivocadas de que el que viola la ley le va bien, y el que la cumple le va mal. Y hay que revertir eso, señores. Se requieren gobiernos que crean en el Estado de Derecho, que crean en la ley, y se requieren autoridades que tengan la convicción y también el valor y el coraje para aplicar la ley, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque implique riesgos incluso personales. Pero si no hacemos eso, difícilmente pues vamos a salir adelante. Un último factor que se pasa por alto, pero es importante. Un último factor que detonó toda esa crisis es en Estados Unidos. Las matazones esas terribles en las escuelas empezaron hace mucho tiempo, en los 80s y 90s. Después de una matazón muy difícil, el presidente Clinton en 1994 hizo una ley que se llama la Ley de Prohibición de Armas de Asalto, de Assault Weapons Ban, que prohibió en Estados Unidos vender armas de asalto. Es decir, no te vendían ametralladoras de repetición automática, digamos, te vendían de tiro por tiro y con mucha dificultad, etc. Cuando pasaron 10 años de esa ley, que fue en el año 2004, expiraba, se terminaba la ley, la tenía que renovar el Congreso americano. Y por supuesto que por los intereses de la industria de armas en Estados Unidos, no la refrendaron, la dejaron morir. Entonces se unió, ahora sí que el hambre con las ganas de comer. En 2004 se vence la prohibición de armas en Estados Unidos y se empiezan a vender masivamente armas de asalto. Entonces llegaba un ciudadano americano, compraba 160 fusiles AK-47 o AR-15 y las pasaba en una pick-up y las vendía a los grupos mexicanos. Así de fácil. Nosotros decomisamos en el gobierno 160,000 armas, de las cuales más del 85% habían sido vendidas en Estados Unidos, o en un gun shop que le llaman, o en una feria de estas de armas, en un gun show, ¿no? Es decir,
había 9 tiendas de armas en la frontera del lado americano por cada Walmart en Estados Unidos. 9 tiendas de armas. Entonces todo eso se mezcla y es una bomba explosiva. Me voy a brincar esta parte porque voy muy lento, pero bueno, me la brinco, es importante. Hay 3 categorías según un autor, Luke Sharp. ¿Qué tan grave está el crimen organizado en tu ciudad o en tu estado? Y dice, hay básicamente 3 categorías, 3 etapas. La primera es predatoria. Los grupos criminales allá andan en las colonias, son medio pandillas, ¿no? Pero aquí es muy claro dónde está el gobierno y la policía, y es muy claro dónde están los criminales. Y estos criminales existen, pero se pueden controlar con la policía local. Son, digamos, la actividad delincuencial ordinaria. Pero si el Estado no se defiende, este crimen organizado, como necesita el control de la calle, se empieza a apoderar de instituciones del Estado. Y pasas a otra etapa que él le llama de parásito, de parasitaria, donde los criminales ya se incrustan en la policía y en la autoridad. Tienen un comandante por aquí, otro por allá, un director por allá, un infiltrado por allá. Ahí todavía se distingue la autoridad de los delincuentes, pero se empieza a debilitar el Estado. Y finalmente hay una etapa que es la simbiótica, donde ya no se distingue entre criminales y autoridad. Es decir, toda la policía está en manos de los criminales. Y pasa mucho. Me tocó ver muchos casos donde criminales ponen al director de seguridad pública de un municipio, ponen a toda la policía. Me tocó ver y pelear con muchos gobernadores que estaban en clara complicidad con los gobiernos, con los criminales, que les tenían entregada a la policía. Quien extorsionaba y quien secuestraba eran los propios policías. Esta etapa precisamente es lo que no debe ocurrir en México. Aquí me dio mucho gusto saludar hace rato a Verónica, una mujer que yo admiro, que fue esposa y viuda de un hombre valiente, un gran ciudadano que fue Edelmiro Cavazos, que se enfrentó a los delincuentes por defender a su pueblo de Villa de Santiago. Pero, muchas felicidades. Pero eso no puede pasar. En México, por la irresponsabilidad de muchos gobernantes, se llega al grado de que quienes mandan son los delincuentes. Una vez llegué yo a mi tierra, a un pueblo hermosísimo que se llama Gangueo, lo íbamos a declarar pueblo mágico, en Michoacán. Y yo iba pasando saludando a la gente, y de repente noté que la gente estaba muy nerviosa, me iban dando papelitos, las manos sudadas, así, todos nerviosos. Como yo había sido candidato, pues conocía a mucha gente de Michoacán allá, a gobernador incluso fui, y me decía, Felipe, haz algo, ayúdanos, nos están extorsionando. Y papelitos, y así, empezaron los discursos y yo leyendo allí en el presidio, los papelitos. La policía nos está extorsionando, la policía trabaja para los templarios. Hay que decir, cada vez más enojado. Le voy a decir al gobernador, ahorita que me apuré, di mis discursos, declaramos pueblo mágico, al Gangueo, en fin, ya me bajé corriendo, fuimos a la camioneta. Entonces en la camioneta iba mi conductor, yo iba adelante, atrás de mí el jefe del Estado Mayor Presidencial, siempre a mi espalda, al lado de él el gobernador y a veces hasta atrás iba mi asistente, y a veces iba el alcalde de Teniente. Le digo, tráigame al alcalde del sur. Ya subió a la camioneta, incluso la del PAN, ¿me acuerdo? Y que volteo y le digo, ahora sí, fulano de tal, ¿no? Me vas a decir la verdad aquí en frente del gobernador y vamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, presidente? Me están diciendo que el director de la policía está trabajando para los templarios. Me dice, Felipe, el director de la policía, el de los permisos, el de panteones, pero ¿cómo traté? Pues sí, es que llegaron a amenazar. Yo dije, pues órale, lleguen, pues ¿qué va a hacer? Entonces, esta es la captura del Estado. Este es el verdadero problema de México. Cuando se permite por cobardía o por complicidad que se apoderen los criminales de las instituciones públicas, se pierde la vida de la ciudadanía. Un poco lo que encontré
y que había que evitar las drogas. En resumen, un poco para terminar este capítulo es: primero, hay un paso del narcotráfico al narcomenudeo que es histórico, que depende del mayor poder adquisitivo de la gente. Y se está dando, por cierto, en Centroamérica, en el Caribe, en partes de África, etc. Es un fenómeno que tiene que decirse. Cuando esto ocurre, los criminales no solo buscan exportar la droga, sino construir sus propios mercados. Y eso los lleva, como he dicho, a un control territorial para poder vender en las esquinas. Es importante de los criminales. Se dan cuenta de que ser gobierno genera ingresos. Digamos, ser gobierno es buen negocio, vamos a llamarlo así. Se dan cuenta de que el gobierno tiene el control de la gente y entonces hacen una actividad incluso más lucrativa que las drogas mismas, que es extraer las rentas, sacarle la lana a la gente. ¿Cómo lo hacen? Precisamente a través del secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso, etc. ¿Y por qué lo hacen? Porque las víctimas no se pueden defender. Había un autor norteamericano que hizo este análisis para Boston en los 70s, Tom Schelling se llamaba, y decía: el crimen organizado, el verdadero negocio del crimen organizado es la extorsión, la extracción de rentas de la sociedad. Pero había un matiz importante, decía: la extorsión se hace en el mercado negro, se hace en el lado ilegal de la economía. ¿Por qué razón? Decía él. Y se contestaba: por una razón muy importante, porque la víctima de la extorsión no se puede defender legalmente, no puede demandar la protección del Estado para defenderse. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, alguien que tiene un negocio, un changarrito de juego prohibido, ¿no? Llegan a extorsionarlo, le piden dinero, pero el señor no puede ir a pedir ayuda a la policía, pues porque tiene un negocio ilegal, ¿no? Una muchacha, una trabajadora sexual que está en una calle, llegan, la golpean, le piden, no sé, $500 diarios o lo que sea, o si no, la golpean otra vez. Ella no puede ir a la policía porque está haciendo algo ilegal y no le queda otra alternativa más que pagar la extorsión, porque no puede invocar la protección del Estado contra el extorsionador. Y así ellos viven de la prostitución, de sacarle rentas, del juego ilegal, de las drogas, sacan rentas. En nuestro México es del robo de gasolina, por ejemplo. Los zetas controlan la zona y los guachicoleros operan, pero les cobran a ellos. Los tianguistas, por ejemplo, pagan extorsión. Los taxis tolerados o ilegales pagan extorsión, etc. Pero hay una diferencia en México que Schelling no tuvo tiempo de explorar, y cuál es: que en México, cuando se da la captura del Estado, cuando todo el municipio o la ciudad está en manos de los criminales, ya no es solo la gente que está en la ilegalidad la que no puede pedir protección, todos. ¿Por qué razón? Porque el ciudadano que paga impuestos, etcétera, que lo están extorsionando, si va a la policía, en el momento en que llega al Ministerio Público, ya le están hablando: ya te vimos que vienes a poner el dedo, te vamos a hablar de tal. ¿Por qué? Porque la policía y el Ministerio Público son los criminales. El México que debemos evitar, y que yo encontré al llegar a la presidencia en muchas partes, era un México donde los criminales hacían la labor del Estado, y eso les permitía extorsionar y sacar la renta de la gente. Cuando eso ocurre, además, se vienen en cadena una serie de calamidades, que es la impunidad. Como ya no hay policía funcional, y como eso ya lo saben criminales y ciudadanos, la regla de oro, que es: el que viole la ley va a ser castigado y el que la cumpla le va a ir bien, se rompe. Y eso es lo que quiebra el tema de seguridad de cualquier sociedad. ¿Por qué razón? Miren, no hay en el mundo, bueno, no sé del mundo, pero en general, no hay policía que alcance para controlar a todos los ciudadanos. No hay un policía atrás de cada ciudadano con una pistola. Hay poquitos, pero mientras la gente tenga la idea de que si rompe la ley van a ir por él o por ella, se empieza a respetar la ley. Pero cuando esa idea se rompe, entonces todo el mundo se dedica a delinquir. Y cuando se corrió la idea de que la policía no sirve, de que no existe, de que no hay castigo para el crimen, entonces ya no solo son los criminales organizados, es todo el mundo empieza a delinquir. ¿Y quién delinque? Nos tocó, por ejemplo, encontrar casos de muchachos
que secuestraban a sus propios compañeros de la prepa, de familias en la Ciudad de México muy reputadas y muy reconocidas, que fulanito que había trabajado con ellos durante 20 años, que era excelente persona, había dado el pitazo para secuestrar a uno de los muchachos. Porque se genera esta idea de que no hay Estado, ¿no? Eso es lo grave, y por eso hay un momento en que los delitos en México se disparan totalmente, porque prevalece la idea de la impunidad. Ahora, todo esto hay que romperlo, porque se colapsa la seguridad, y es justo lo que encontré en muchas partes. Desgraciadamente es justo lo que está pasando en algunas otras hoy mismo, en este México 2019.